Buenas noches, les habla Jetsus. Esta vez les contaré un relato de H.P. Lovecraft titulado La maldición que cayó sobre Sarnath. Fue publicada en 1919 en la revista The Scott. Y sin más, así empieza. En la tierra de Manar existe un gran lago que no se nutre de ninguna corriente y del que tampoco nace ningún río. Hace 10.000 años, en sus tranquilas riberas, se alzaba la poderosa ciudad de Sarnath. Pero Sarnath ya no está ahí. Cuentan que en los olvidados años, cuando el mundo era joven, aún antes de que los hombres de Sarnath llegaran a la tierra de Manar, otra ciudad estaba en aquella ribera. La urbe, construida con piedras grises de Ib, era tan vieja como el lago y estaba poblada por seres de ingrata apariencia, criaturas horribles y extrañas, como lo son la mayor parte de los retoños de un mundo apenas esbozado. En las piedras cilíndricas de Caraterón está escrito que el color de los seres de Ib era tan verde como el lago y las neblinas que se alzan en su superficie. Ellos tenían ojos saltones, labios fofos y repulsivos, curiosas orejas y eran mudos. También está escrito que ellos, el gran lago y la pétrea ciudad gris de Grib, descendieron una noche de luna llena entre la niebla. Como quiera que sea, lo es cierto que adoraban un ídolo de piedra color verde mar esculpido a semejanza de Bokruk, el gran lagarto acuático ante el que danzaban de manera horrible cuando la luna se mostraba gibosa. En los papiros de Ilarmec está escrito que un día descubrieron el fuego y que desde entonces utilizaron las llamas en muchos de sus rituales. Sin embargo, no es mucho lo que se ha escrito sobre estos seres, pues existieron en tiempos muy remotos, y el hombre es joven y sabe muy poco acerca de los seres más antiguos. Tras muchos eones, los hombres llegaron a la tierra de Manar. Ellos formaron parte de los oscuros pueblos de pastores que arreaban sus rebaños y construyeron Ra, Ilarnec y Caraterón en las riberas del sinuoso río Ahí. Y algunas tribus más audaces que las anteriores llegaron al borde del lago y emplazaron Sarnath en el lugar donde los metales preciosos afloraban de la tierra. Las tribus errabundas colocaron las primeras piedras de Sarnath no muy lejos de la gris ciudad de Ib. Ellos estaban maravillados por los seres que allí moraban. Sin embargo, su asombro se mezclaba con el odio. Su manera de pensar les impedía admitir que unos seres de ese aspecto habitaran en el mundo de los hombres nacidos del fango. Tampoco le gustaban las extrañas tallas de los grises monolitos de Ib. Su inmensa antigüedad les resultaba terrible. Nadie sabría decir por qué razón aquellos seres y esculturas permanecían sobre la tierra tras la llegada del hombre. Quizás esto se debía a que la tierra de Manar era tranquila y estaba alejada de la mayoría de los lugares de la vigilia y el sueño. Cuanto más miraban a los seres de Ib, más los odiaban los hombres de Sarnath. Y a esto contribuía no poco el descubrimiento de que aquellos seres eran débiles como la jalea a la herida de piedras, lanzas y flechas. Así que un día los guerreros jóvenes, los honderos y los lanceros y los arqueros avanzaron contra Ib y mataron a sus moradores. Después arrojaron sus extraños cuerpos al lago mediante largas pértigas,
pues no querían tocarlos. Como tampoco les gustaban los grises monolitos de Ip, los abatieron sobre el lago, aunque tuvieron que reconocer el esfuerzo de sus constructores para carrear aquellas piedras desde muy lejos, pues nada semejante se conocía en la tierra de Manar ni en los lugares cercanos. Nada quedó de la antiquísima ciudad, a excepción del ídolo de piedra verde mar cinceleado a semejanza de Bukuruk, el lagarto acuático. Los guerreros jóvenes se llevaron al ídolo a Sarnath como un símbolo de la conquista de los viejos dioses y destrucción de los seres de Ip. La imagen era la señal de su dominio sobre Manar. Sin embargo, la noche que siguió al momento en que el ídolo fue emplazado en el templo, algo terrible debió ocurrir. Sobre el lago se vieron luces salvajes y al despuntar la mañana, el pueblo descubrió que el ídolo había desaparecido y que el sumo sacerdote Taran-Ish yacía muerto, abatido por un miedo indecible. Pero antes de morir, Taran-Ish garabateó con trazos temblorosos la señal de la maldición sobre el altar del crisolito. Luego de la muerte de Taran-Ish, Sarnath tuvo otros sumos sacerdotes, pero nunca encontraron al ídolo de piedra verde mar. Gran cantidad de siglos llevaron y se fueron, y Sarnath prosperó desmesuradamente. Solo los sacerdotes y las viejas recordaban lo que Taran-Ish había garabateado sobre el altar de crisolito. Entre Sarnath y la ciudad de Larmek se estableció un cambio de caravanas, y los preciosos metales se intercambiaban por otros metales, y ropas raras, joyas y libros e instrumental para los artífices, y a ellos se sumaban todos los bienes lujosos conocidos por el pueblo que habitaba a lo largo del sinuoso Ahí. Así creció Sarnath, poderosa y sabia. Por eso enviaba a sus ejércitos para subyugar a las ciudades vecinas. En su momento, los reyes de toda la tierra de Manar, así como de las tierras adyacentes, se sentaron en el trono de Sarnath. Maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnath la magnífica, de pulido mármol, extraído del desierto, eran sus murallas. Estas tenían una altura de 300 codos y una anchura de 75. 2 carros podían cruzarse en su parte alta. Su longitud era de 500 estadios y solo se interrumpía en la orilla del lago, donde un gran dique de piedra verde contenía a las olas que se alzaban de extraña manera una vez al año, lo cual siempre ocurría en el aniversario de la destrucción de Ip. Sarnath tenía 50 calles que iban del lago a las puertas de las caravanas, y otras 50 las cruzaban. De ónix estaban pavimentadas, a excepción de aquellas por donde pasaban los caballos y los camellos y los elefantes. Estas estaban adoquinadas con granito. Las puertas de Sarnath eran tantas como las calles que concluían en sus murallas. Cada una de ellas era de bronce y estaba franqueada por efigies de leones y elefantes esculpidos en una clase de piedra desconocida para los hombres. Las casas de Sarnath eran de ladrillo, vidriado y calcedonia, cada una con su jardín vallado y su estanque cristalino. Estas fueron construidas por un extraño estilo. Ninguna ciudad poseía casas con aquellas cualidades, y los viajeros de Tram y Larmek y Karateron se maravillaban ante los resplandecientes domos que las remataban. Pero aún más sorprendentes eran los templos y los palacios
así como los jardines establecidos por el antiguo rey Sokar. Había infinidad de palacios, y el más modesto era más formidable que cualquiera de los de Trao y Larnek o Caraterón. Eran tan altos que, hallándose en su interior, uno podía pensar que se encontraba a cielo abierto, aunque cuando se iluminaban con antorchas embebidas en aceite de rotur, sus muros mostraban inmensos frescos de reyes y ejércitos, los cuales tenían una magnificencia tal que elevaban el espíritu al tiempo que atemorizaban a quienes lo contemplaban. Muchas eran las columnas de los palacios, todas de mármol veteado y talladas con motivos de belleza sin par. En la mayoría de los palacios, los suelos estaban cubiertos por mosaicos de berilo y lapislázuli y sardonyx y rubí y otros materiales selectos, también distribuidos que el visitante podía imaginarse paseando sobre las más raras flores. También había fuentes que derramaban aguas perfumadas mediante surtidores diseñados con habilidosa artesanía. Eclipsando a sus rivales se alzaba el palacio de los reyes de Manar y las tierras adyacentes. Sobre 2 leones de oro agazapados reposaba el trono, muchos peldaños por encima del suelo resplandeciente. Había sido tallado en una única pieza de marfil, aunque ningún hombre vivo sabía de dónde procedía algo tan inmenso. En el palacio también habían innumerables galerías y muchos anfiteatros donde leones, hombres y elefantes combatían para entretener a los reyes. En algunas ocasiones los anfiteatros se inundaban con aguas que eran canalizadas desde el lago a través de grandes acueductos. Entonces se libraban trepidantes combates navales o luchas de nadadores contra mortíferos seres acuáticos. Altos y asombrosos eran los 17 templos construidos a manera de torres. Ellos fueron edificados con una piedra de reflejos multicolores desconocida en cualquier otra parte. 1 millar de codos medía el mayor de ellos. Allí moraba el sumo sacerdote en una magnificencia apenas superada por la del rey. Abajo estaban los salones, tan amplios y espléndidos como la de los palacios, y ahí se agolpaban las muchedumbres que adoraban a Sokar y a Tamash, Lobón, los dioses mayores de Sarnath, cuyos relicarios envueltos en humo de incienso eran semejantes a tronos de monarcas. Las imágenes de Sokalar y Tamash y Lobón no eran como las otras estatuas de dioses, eran tan vívidas que uno podría jurar que los propios y agraciados dioses barbudos ocupaban sus tronos de marfil. A través de interminables escaleras de brillante circonio se llegaba al aposento de la cima, donde el sumo sacerdote avisoraba la ciudad, las llanuras y el lago, y al llegar la noche, él miraba la críptica luna y las estrellas más brillantes, y los planetas, así como sus reflejos en las aguas. Allí se llevaban a cabo los más antiguos y secretos ritos de execración de Bokruk, el lagarto acuático, y allí también se conservaba el altar de crisolito que aún mostraba el signo de maldición carabateado por Taran-Ish. Los jardines edificados por el antiguo rey Sokar también eran maravillosos. Ocupaban el centro de Sarnath, cubrían un gran espacio y eran circundados por un alto muro. Estaban cubiertos por un gran domo de cristal a través del que brillaba el sol y la luna, las estrellas y los planetas cuando estaba despejado, y de él colgaban refulgentes imágenes del sol y la luna
las estrellas y los planetas cuando estaba nublado. En verano, los jardines se refrescaban por medio de brisas aromáticas, habilidosamente provocadas mediante ventiladores. En invierno, se caldeaban gracias a fuegos ocultos. En estos jardines siempre reinaba la primavera. Pequeñas corrientes corrían sobre aguijarros claros, surcando prados verdes y jardines multicolores. Multitud de puentes los salvaban de uno a otro lado. Muchas eran las cascadas a lo largo de los cursos y muchos eran los estanques cuajados de lirios. Sobre las corrientes y los estanques nadaban cisnes blancos, al tiempo que la música de aves exóticas repicaba al compás del canto de las aguas. Verdes macizos nacían en ordenadas terrazas. Estaban adornados aquí y allá con emparrados y amarres arriates y asientos y bancos de mármol y pórfiro. Y había innumerables capillas y templetes en donde se podía descansar o rezar a los dioses menores. Cada año Sarnath festejaba la destrucción de Ib y en esas ocasiones se prodigaba el vino, las canciones, las danzas y todo tipo de celebraciones. Se rendía grandes honores a los espectros de quienes aniquilaron a los seres de extraña antigüedad, mientras que su memoria y la de sus viejos dioses eran mancillada por bailarines y músicos coronados con rosas que llevaban de los jardines de Sokar. En esos momentos los reyes oteaban sobre el lago y maldecían. Los huesos de los muertos que descansaban en sus profundidades. En un principio los sumos sacerdotes no aprobaban esos festejos, pues se contaban extrañas historias sobre el ídolo que se había esfumado y sobre cómo Taranish había muerto de miedo antes de grabatear un aviso. También se comentaba que a veces desde la alta torre se divisaban luces bajo las aguas del lago. Sin embargo, cuando transcurrieron innumerables años sin que ocurriera calamidad alguna, los sacerdotes comenzaron a reírse y maldecir, y pronto se sumaron a las orgías multitudinarias. Además, no habían sido ellos los que en su alta torre llevaban a cabo el antiguo rito de extracción de Bokruk, el lagarto acuático. 1 millar de años de riqueza y gozos transcurrieron sobre Sarnath, maravilla del mundo y orgullo de la humanidad. Magnificente, más allá de toda imaginación, fue la fiesta con la que se celebró el milenio de la destrucción de Ib. Durante una década se habló de ella en la tierra de Manar, y al acercarse la noche de la celebración, llegaron a Sarnath en caballos y camellos y elefantes los hombres de Tra, y Larnek y Karaterón, y de todas las ciudades de Manar, y de las tierras que estaban aún más allá. Aquella noche, los pabellones de los príncipes y las tiendas de los viajeros se alzaron ante los marmóreos muros, y por toda la ribera resonaron los cánticos de alegres celebrantes. En su sala de banquetes se reclinaba Nargis-Hei, el rey, catando vinos añejos de las bodegas de la conquistada Panata. Estaban rodeados de nobles, alegres y religentes esclavos. Ya se habían paladeado una gran cantidad de platos durante la fiesta: pavos reales de las islas de Nariel en el Océano Medio, cabras jóvenes de las lejanías colinas de Implan, pies de camellos del desierto de Narciso, nueces y especias de los plantíos sidarianos, y perlas de matal disueltas en vinagre de Tra. Había salsas en número incontable, preparadas por los mejores cocineros de Manar, y por supuesto que eran aptas para todos los paladares. Pero el manjar más apreciado
lo constituían los grandes peces del lago, de gran envergadura y servidos sobre fuentes de oro hermoseadas con rubíes y diamantes. Mientras el rey y sus nobles festejaban en palacio y contemplaban los platos que aguardaban en sus fuentes de oro, otros celebraban en otra parte. En la torre del gran templo los sacerdotes se entregaban a la diversión, y en los pabellones extramuros de los príncipes de las tierras vecinas también festejaban. El sumo sacerdote Cainca fue el primero en que advirtió la sombra que descendía de la gibosa luna hacia el lago. Él fue el primero en descubrir cómo surgía la espantosa bruma verde que se unía a la luna mientras envolvía las torres y cúpulas de las condenadas Sarnath. Posteriormente, los que estaban en las torres y al otro lado de los muros avistaron extrañas luces en las aguas y vieron que la roca gris de Acurión, que se alzaba junto a la orilla, casi estaba sumergida. El miedo se encendió difusa, aunque velozmente. El príncipe Larnec y el lejano Rocol desmontaron y plegaron sus tiendas y pabellones, huyendo hacia el río Ahí, aunque apenas entendieron el motivo de su precipitada salida. Cuando estaba a punto de llegar la medianoche, las puertas de bronce de Sarnath se abrieron y vomitaron una multitud enloquecida que cubrió la llanura. Los príncipes, visitantes y los viajeros huyeron espantados. Los rostros de la multitud mostraban la enloquecedora impronta de horror inaguantable. De sus bocas brotaban palabras tan terribles que ninguno intentó comprobar su veracidad. Hombres de ojos enloquecidos por el miedo vociferaban lo que habían visto a través de los ventanales de la sala del rey. Ellos dejaron de mirar las siluetas de Nargis Hey y sus nobles y esclavos para descubrir una horda de seres verdes, mudos, con ojos saltones, repulsivos labios fofos y curiosas orejas. Seres que bailaban de una manera espantosa mientras sostenían entre sus arpas fuentes doradas y hermoseadas con rubíes y diamantes, pero ellas solo contenían llamas terribles. Los príncipes viajeros, mientras huían de la ciudad maldita de Sarnath a lomos de caballos y camellos y elefantes, volvieron la vista al lago del que brotaban las nieblas y descubrieron que la roca de Acurión ya estaba casi sumergida. Por toda la tierra de Manar y adyacentes corrieron las historias de aquellos que escaparon de Sarnath. Las caravanas ya no concurrieron a la ciudad maldita ni a sus metales preciosos. Tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que algún viajero fuera a esos lugares, y solo entonces los jóvenes valientes y aventureros de la lejana Falona osaron hacer el viaje. Jóvenes aventureros de pelo rubio y ojos azules, sin parentesco con los hombres de Manar. De hecho, aquellos hombres acudieron al lago para contemplar la vieja ciudad, pero a pesar de que encontraron el gran lago tranquilo, la roca gris de Acurión que se alzaba muy alta cerca de la orilla, nunca pudieron vislumbrar la maravilla del mundo y orgullo de la humanidad. Donde antes se alzaban muros de 300 coros y torres aún más altas, ahora solo estaba la orilla pantanosa. Y donde antes moraban 50 millones de hombres, ahora tan solo se veía reptar al detestable lagarto verde de agua. Ni siquiera las minas de metal precioso quedaban. La maldición había caído sobre Sarnath. Pero medio oculto entre los juncos, ellos descubrieron un curioso ídolo de piedra verde, un dios sumamente antiguo, cubierto de algas y cinceleado a semejanza de Bokrug, el gran lagarto acuático. Ese ídolo, entronizado en el gran templo de Larnec, fue adorado el resplandor de la luna gibosa en toda la tierra de Manar. Este fue el relato de H.P. Lovecraft titulado
la maldición que cayó sobre Sarnat. Espero les haya gustado. Les aconsejo seguirme en mis redes, en Facebook, en la página del Axioma, y también visitar el blog del Axioma, de la revista. Espero les haya gustado y tengan buenas noches. Hasta luego.